Hola, buen día a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, 13 de septiembre de 2021, en nuestro Facebook Live sobre conversaciones en torno al fenómeno de las adicciones y de la salud mental. El día de hoy vamos a estar abordando un tema con relación a la ansiedad. Nuestros seguidores eligieron esta temática para que hoy pudiéramos conversar en torno a ella. Quiero agradecer a las personas que se vinculen a este espacio que va a ser liderado por un grupo de psicólogos que han estado muy inquietos con todo el tema de la salud mental y que hoy está siendo parte importante de nuestro equipo en Intervenciones Existir. Como no voy a poder participar, he decidido hacer un pequeño programa, digámoslo así, una pequeña charla con relación al tema de la ansiedad. Esta noche mis compañeros van a estar hablando sobre la temática desde los aspectos muy clínicos, ¿sí? Y haciendo referencia, digamos, a lo que suele suceder en una persona cuando vive ansiedad. Yo quiero compartir un punto de vista desde una mirada más existencial de la ansiedad. Y quisiera pues compartir algunas notas que he tomado para hablarles acerca de esta, digamos, condición que suele vivir muchas personas hoy en día, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? ¿Sí? Cuando hablamos de ansiedad, tendríamos que pensar que es algo que es inevitablemente, digamos que inevitablemente todos vamos a experimentar a lo largo del curso de la vida, ¿cierto? Parte de las reacciones, digamos, corporales a los cambios cotidianos de la vida van a llevar a que tengamos que vivir esta experiencia, ¿sí? Es importante, digamos, mencionar en ese sentido que la ansiedad constituye un importante problema de salud, dadas las altas tasas de prevalencia tanto con población, entre comillas, que podríamos denominar normal, como en población clínica, es decir, población que tiene algún tipo de enfermedad psicológica o algún tipo de trastorno mental que lo pueda estar afectando en un momento determinado, ¿sí? La ansiedad, desde este punto de vista que quiero compartir, se considera como uno de los, digamos, motivos más comunes de consulta en los servicios de la asesoría y bienestar en las personas y como un, digamos, detonante, ¿sí?, en la aparición de conductas suicidas si no es manejada a tiempo. Digamos que es una dificultad o es un problema o en la salud mental que puede llevar a esta situación tan dramática como puede ser el suicidio si no se atiende de manera oportuna en ese momento. Desde una mirada en ese sentido humanista y desde una mirada existencial, podríamos decir que la ansiedad es concebida como una característica ontológica, ¿sí? Es decir, una característica que es inherente al ser humano y no como un mero síntoma, digamos, patológico, como generalmente se suele presentar y que no lo muestra así en términos generales la psicología clínica, o no lo muestra de esa manera también la semiología y la psicopatología en términos generales, ¿sí? Pero digamos que la ansiedad es una característica que está inherente, que hace parte de la condición humana, y como hace parte de la condición humana en ese sentido, digamos, es bueno poder reconocer que esta ansiedad tiene como dos polos, ¿no?, que ya iré describiendo en esta conversación o en esto que les quiero transmitir con relación al tema de la ansiedad. Por tanto, la ansiedad entonces es la reacción, digámoslo, básica que los seres humanos experimentan al ver que se está amenazado un valor centrado, digámoslo así. Así lo determina la psicología existencial, un valor centrado. Es decir, cuando se ve truncado un aspecto que resulta significativo para la vida, ¿sí? Un aspecto que resulta, digamos,
sí, truncado, y porque es significativo para nosotros, porque es importante para cada uno de nosotros, vamos a experimentar esa experiencia de ansiedad, la cual pues le va a generar un estado de aprensión o de tensión excesiva al ser humano, ¿sí? Y cuando digo excesiva es que se va a desbordar un poco en ella, y a esa es la experiencia que vamos a denominar como ansiedad. Es importante también aclarar que cuando sostiene, digamos, cuando May, hay un gran existencial, cuando May sostiene que la ansiedad se genera por la amenaza a valores centrados, ¿sí? No hace referencia exclusiva a los valores que solemos denominar como valores éticos, ¿cierto? O morales, ¿sí? Sino que suele también abordarlo a todos aquellos aspectos propios, digamos, a la estima de cada persona, ¿sí? Valor como eso, todos esos aspectos propios a la estima de la persona, que surgen, digamos, ante la posibilidad que tiene el ser humano de valorar y dar significado a sus acciones. Es decir, que los valores centrados serán todos aquellos aspectos valiosos o significativos que le prestan o le dan un sentido y una valía a la vida de los seres humanos, a la persona como tal, ¿cierto? Ese es un valor centrado. Todos aquellos aspectos que nos brindan un sentido, un significado, ¿cierto? A la vida, ¿sí? A la vida como seres humanos que somos. Por tanto, con frecuencia, la ansiedad puede llegar a ser confundida desde este punto de vista con términos muy afines tales como angustia, como estrés o como miedo, ¿sí? Lo cierto es que en gran parte, digamos, de la literatura médica suelen aparecer como si fueran sinónimos estas tres cosas, ¿no? Ansiedad, angustia, estrés, miedo, ¿sí? De hecho, cuando se habla de angustia o de ansiedad como conceptos equivalentes, siendo, digamos, fenómenos discriminantes cada uno de ellos, en ese sentido, pues diríamos que la ansiedad se caracteriza por la presencia de manifestaciones psicológicas e intelectuales y por tener un efecto, digamos, activador. Esta, cuando se aumenta, también va a aumentar la posibilidad de aparición de conductas que pueden generar daño, entre ellas el suicidio, ¿no? Mientras que la angustia, digamos, por el contrario, se caracterizará por la presencia de manifestaciones más físicas, ¿cierto? Más de tipo corporal y viscerales, llamémoslas así, produciendo una reacción asténica o paralizante en el individuo como tal, ¿sí? Es más o menos, digamos, como esa comprensión. Sin embargo, tanto la angustia, digamos, como la ansiedad son referentes difusos, vagos, inconcretos, digámoslos, e indefinidos, porque no es fácil saber qué las genera, ¿cierto? Dado que afloran ante la inminencia de un peligro para la existencia del ser humano, digámoslo así, solemos, digamos, connotarlo en este sentido. Otro concepto que es pertinente, digamos, diferenciar de la ansiedad es el miedo, ¿sí? Puesto que suele ser también confundido en el uso común y sin embargo, a diferencia de la ansiedad, el miedo es una reacción, digamos, que implica la sensación de un peligro inminente, ¿sí? Posee un objeto cuyo referente es siempre explícito, hace presencia algo allí, mientras que la ansiedad, el referente es impreciso y carente, digamos, de un objeto exterior. Es decir, que el miedo está generado por algo que de alguna manera nos lleva a experimentar esa sensación. También otro elemento acá pues tiene que ver con el estrés, ¿sí? Que es otro concepto que merece ser diferenciado de la ansiedad, porque solemos hablar de ellos como si fueran
lo mismo, ¿no? Estrés y ansiedad como si fuera lo mismo. Sin embargo, el estrés se define como una conducta que aparece cuando las demandas del entorno superan la capacidad del individuo para poderla afrontar, y se origina también a partir de una sobrecarga de estímulos. Digamos que el estrés tiene eso como característica fundamental, mientras que la ansiedad no está generada necesariamente por una sobrecarga de estímulos externos, ¿sí? Se puede decir, por tanto, que toda vivencia, digamos, de estrés implica ansiedad, ¿cierto? Ya que pueden verse amenazadas aspectos significativos de la persona que está estresada, ¿sí? Debido a que bajo ciertas circunstancias no siempre existe una sobrecarga de los estímulos, sino que hay algo que termina siendo amenazante, y en el estrés sí hay una presencia de estímulos significativos, disparadores de esa sensación, ¿cierto? De esa tensión que puede aparecer con el tema del estrés. Los seres humanos en ese sentido cuentan con una forma, digamos, concreta, peculiar e individual de vivenciar la ansiedad y de asumirla. Además, cada uno de nosotros tenemos una manera particular de vivir las situaciones que la vida nos pone al frente, y en ese sentido también aparece, digamos, la ansiedad. Así, digamos, la experiencia de ansiedad puede ser enfrentada de manera constructiva, o también enfrentada de manera, podríamos decir, destructiva o neurótica, por hacer alusión a este término, ¿no? Sin embargo, digamos que la dirección que ésta tome también dependerá esencialmente y directamente de la forma como cada persona, como cada ser humano la vivencie, la experiencie, ¿cierto? La valore y la integre a la totalidad de su propia experiencia como tal, ¿sí? Esa manera como la podamos interpretar, vivir, integrar, va a hacer que de alguna manera sea una experiencia que sea sana, o una experiencia que sea insana y que de hecho nos vaya a llevar a generarnos algún daño, ¿sí? La ansiedad también se caracteriza por la presencia, digamos, de manifestaciones psicológicas e intelectuales, y por tener también un efecto activador. En ese sentido, lo que digamos, lleva a que se active en ese sentido, como lo decía anteriormente. La ansiedad normal, enfrentada, digamos, de manera constructiva, permite a las personas enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, aún cuando dichas situaciones pueden estar colocando en peligro aspectos significativos de sus vidas. Es decir, que suelen hacerle frente a las situaciones en donde se ven amenazados o truncados valores centrados, como hablábamos anteriormente, que esos valores centrados pues tienen que ver con aspectos de la vida que son significativas a la persona, ¿sí? Además, las personas que enfrentan constructivamente, digamos, la ansiedad, tienen un nivel de conciencia de lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, y cuando lo están experimentando, esa vivencia ansiosa es también proporcional, digamos, a la amenaza objetiva que ésta representa, dado que la sintomatología de la ansiedad pues va a desaparecer luego de haber enfrentado la situación objetiva que la estaba generando, ¿sí? Es decir, esa ansiedad constructiva no nos lleva a la no realidad. Esa ansiedad constructiva fácilmente la podemos leer, sabemos identificar, podemos darnos cuenta que la está generando, y de esa manera también poderla enfrentar. Fundamentalmente, yo creo que esto es un elemento importante de la ansiedad: cómo podemos enfrentar la ansiedad en un momento determinado para que ella también, digamos, su sintomatología vaya desapareciendo luego de haber enfrentado, digamos, la situación objetivamente, esa situación que la estaba generando. Por su parte, la ansiedad, digamos,
enfrentada de forma destructiva, de forma neurótica. Las personas suelen aquí evitar las situaciones que ponen en amenaza o peligro los valores centrados en ese sentido, y utilizan, digamos, mecanismos para rehuir de las situaciones generadoras de ansiedad y la vivencia ansiosa que está viviendo la persona, pues termina siendo desproporcional, ¿cierto? Desproporcionada, muy grande con relación a la experiencia objetiva, ¿cierto? O a la amenaza que está siendo objetiva. Es decir, que este grupo de personas siguen sintiéndose tensos, siguen sintiéndose intranquilos, aun cuando la situación generalizadora de la ansiedad desaparece, ¿no? Desaparece. La manera, digamos, entonces, de relacionarse con la vivencia de ansiedad va a mostrar en ese sentido una doble faceta, ¿sí? La faceta de la ansiedad que actúa como amenaza, sí, y la ansiedad que actúa como activadora. Entonces, esa ansiedad como activadora permite a la persona hacer un enfrentamiento que va a impulsarlo, va a impulsar al ser humano en su desarrollo y en su crecimiento personal. Mientras que la experiencia de ansiedad que se activa como paralizadora, va a llevar a la persona a evitar un enfrentamiento de las situaciones cotidianas que generan ansiedad, ¿sí? En este sentido, podríamos decir que hay muchos estímulos en el ambiente, generadores de ansiedad, que pueden funcionar como activador o que pueden funcionar como paralizador. Por tanto, cuando funciona como paralizador, pues da como resultado, en ese sentido, el estancamiento de la persona, ¿cierto? Va a inhibir la progresión del desarrollo del ser humano, dejando en el infantilismo, de alguna manera, a la persona al no lograr rebasar los límites que se le imponen. ¿Y por qué hablamos del infantilismo? Es decir, porque sencillamente la persona no va a dar respuesta adecuada a esos estímulos, ¿sí? Cuando pues hablo específicamente de una persona que ha alcanzado la madurez emocional y psicológica necesaria para el enfrentamiento, o la edad cronológica necesaria para enfrentar o afrontar diferentes situaciones que la vida nos pone al frente, ¿sí? En ese sentido, también podemos hablar de una serie de sintomatología, no solamente comprendiendo la ansiedad como que actúa como activadora o la ansiedad que actúa como paralizadora, sino que esa también está acompañada de una serie de síntomas, y muchos de estos síntomas pueden estar correlacionados con lo que los DSM-5 o el CI-11 nos puede decir acerca de la ansiedad. Hay un autor que se llama Rojas, en el 2002, que hace una clasificación de 5 síntomas en particulares, y Rojas va a mencionar síntomas físicos, síntomas conductuales, síntomas psicológicos, síntomas intelectuales y síntomas asertivos en la vivencia de la ansiedad. Y me voy a permitir describir un poco esos síntomas que Rojas menciona, porque creo que son importantes de tener en cuenta, porque de esa manera también podemos monitorearnos, ¿cierto? Cuando hablamos de síntomas físicos, acá participa fundamentalmente las estructuras cerebrales. En ese sentido, estamos hablando del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central, con cada una de sus partes, ¿válido? Donde residen las bases neurofisiológicas de la emoción. Por tanto, encontramos dentro de los síntomas físicos que la persona va a sentir palpitaciones, va a tener una hipersudoración, va a generar una resequedad o sequedad en la boca, incluso saliva pastosa debido a la resequedad que aparece en la boca, la sensación de falta de aire, algo que se denomina el pellizco gástrico, y temblores. Son por lo general, digamos, los síntomas físicos que suelen aparecer con relación a la ansiedad. También encontramos los síntomas conductuales, que son todos aquellos síntomas que se pueden observar desde afuera, que nosotros podemos observar en las personas. Por ejemplo, comportamientos de alerta, estar en guardia, estar como todo el tiempo así vigilante, digámoslo así. Por eso aparece la hipervigilancia, el estado de atención expectante con relación a todo lo que pueda estar sucediendo. Puede aparecer acá el bloqueo afectivo, ¿sí?
perplejidad, la sorpresa, digámoslo así, no saber qué hacer, dificultad para llevar también a cabo tareas simples de la vida cotidiana y por lo general también está acompañado de algo que podemos denominar como inquietud motora, ¿sí? Dentro de los síntomas psicológicos también de la ansiedad podríamos resaltar algunos porque se hacen evidentes a través de ¿qué? A través del lenguaje verbal y mediante el análisis del discurso que tienen las personas que sufren estas situaciones de ansiedad. Entonces acá aparece el tema de la inquietud o estar muy nervioso, sensación de desasosiego, agobio, vivencia de amenaza constante, experiencia de lucha o huida, inseguridad, amplia gama de miedos timéricos, es decir, miedos diversos, presentimiento de la nada, temor a agredir, pérdida de la energía, sospecha e incertidumbres negativas vagas suele vivir una persona que está viviendo un cuadro ansioso. Y también aparecen los síntomas intelectuales que por lo general podemos denominarlas como que presenta, digamos, las fallas en la valoración de los hechos por el estado de tensión en el cual está viviendo la persona. Por tanto, dentro de los síntomas intelectuales que podemos describir están las expectativas negativas generalizadas, las falsas interpretaciones de la realidad personal, pensamientos preocupantes, falsos esquemas en la fabricación, digamos, de las ideas, juicios y razonamientos constantes, tendencia también a sentirse afectado negativamente, pensamientos absolutistas, ¿cierto? Centrarse en detalles también pequeños que generalmente son desfavorables, dificultad para concentrarse, son algunas de las características intelectuales que pueden presentar estas personas. Aquí también tendríamos que hablar sobre algunos síntomas asertivos, ¿cierto? Se manifiestan estos síntomas en las diferentes conductas que se desarrollan en el contexto de las relaciones generalmente interpersonales, ¿sí? Y en este sentido, los síntomas asertivos que suelen aparecer, pues es no saber qué decir ante ciertas personas, no saber iniciar una conversación, dificultad para presentarse a sí mismo, no saber terminar una conversación que puede ser difícil en un momento determinado, y esto va a tener un impacto significativo en la persona para su desempeño social, emocional, psicoafectivo en la vida cotidiana. Por eso yo creo que es un elemento muy importante de poder comprender esas dos digamos, formas de analizar la ansiedad, que son esa ansiedad que nos paraliza o neurótica, o esa ansiedad que nos moviliza. La ansiedad en sí misma no es mala. Recordemos que decíamos que una característica de la ansiedad es que es ontológica, que hace parte de la experiencia de la vida cotidiana del ser humano, y que si la sabemos aprovechar nos va a indicar algo. Yo suelo decir en la terapia a mis consultantes, cuando me manifiestan alguna situación con relación a la ansiedad, suelo hacerles la pregunta: ¿y si la ansiedad hablara, qué estaría diciendo? Porque yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene el ser humano es que tenemos esa conciencia autorreflexiva, esa metacognición que nos permite preguntarnos y pensarnos sobre nuestros propios pensamientos e incluso sobre nuestros propios sentimientos. Entonces, si tenemos esa capacidad de conversar con nuestras emociones, con nuestros estados, en este caso la ansiedad, muy seguramente la ansiedad nos va a hablar y nos va a brindar la ruta de lo que tenemos que hacer. A veces tenemos que tener esa habilidad, esa capacidad para entender qué es lo que necesitamos para salir de los estados en los que estamos. Muchas gracias, quería compartir esto y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Chao.